Muchas gracias y de nuevo también, igual que la gente que me antecedió, pues gracias por la invitación y me da mucho gusto también ver tanta gente joven interesada en esto y tanta gente no tan joven también interesada en esto. Antes de hacer algunas reflexiones relativas específicamente al panel, al nombre del panel en el que estamos, quiero irme un poco a un ejercicio que he estado haciendo sobre las series de tiempo. Recurrentemente han salido la cuestión de las series de tiempo y aquí les quiero presentar un pequeño ejemplo de lo que he estado trabajando justamente en el sureste con datos MODIS. Todos estamos aquí por un interés común de las áreas tropicales. Creo que no sale sobrando el poder decir que estamos hablando de biomas muy complejos en términos de estructura biológica y diversidad, que son claves en los ciclos biogeoquímicos para todo el planeta. Sin embargo, justamente por estas características presentan condiciones de comportamiento muy diferentes a las de latitudes medias y altas, en donde normalmente la tecnología, particularmente percepción remota, se ha desarrollado. Además de que, por razones que también conocemos todos, han sido modificados intensamente por actividades humanas. Por lo que, desde mi punto de vista, entender la dinámica inter e intraanual de las regiones tropicales nos puede dar información muy interesante y muy valiosa sobre estas características justamente temporales para fines de mapeo y monitoreo, que también ha sido un tema recurrente a lo largo del día de ayer. Hay muchas herramientas, ya se estuvo hablando de esto. Pongo Landsat como a pesar de que considero que desperdiciar una oportunidad con el Landsat 8 de hacerlo con una resolución espacial de más detalle cuando la tecnología existe y los costos de almacenamiento son relativamente bajos, mantiene un acervo histórico de características únicas. Es el satélite que empezó a orbitar en los años 70 y por lo tanto tenemos una cantidad de información importante. Ayer se habló con detalle sobre las posibilidades que tenemos y la inversión que está haciendo el país para poder tener datos de spot y de UI, y no voy a entrar en detalle porque de esto se habló ayer. Y por supuesto tenemos los satélites comerciales que, si bien cuestan, pues tienen algunas otras características, particularmente WorldView 2, que tiene unas bandas que no tienen los demás, como la que está, la Coastal, que está cercana hacia el ultravioleta, o la amarilla, o la del borde del rojo, que presentan retos importantes en términos de concepto. Alguien ayer también preguntaba acerca de cuál sería el sensor ideal, y por supuesto no lo hay, y que cuánto costaba hacer un satélite, ¿no? Aquí también, y qué bueno que la gente de Creteal que está considerando esto y lo de INAOE, pero les quiero hacer mención que no hace mucho, ahora estamos hablando de hace un mes aproximadamente, la Red Universitaria del Espacio hizo un concurso de un CanSat, es decir, un satélite que pudiera caber en una lata. O sea, tecnológicamente tenemos muchas posibilidades y la imaginación creo que es finalmente el límite. Por otro lado, entonces, tenemos otros satélites, también ya se hicieron mención de ellos, en particular el ABHR, que se tiene recepción al menos en el Instituto de Geografía desde 1996 y que representa también un acervo histórico importante. Y MODIS, en donde está la antena de recepción de la CONAVIO, más todos los datos MODIS disponibles que existen en el mundo, ¿no? Y entonces, estos satélites, si bien son de baja resolución espacial, son de alta resolución temporal, y esto nos permite hacer cosas muy interesantes, ¿no? ¿Qué ocurre con la estacionalidad en las áreas tropicales, ¿no? Son mucho más suaves, digamos, en términos del bioma completo, debido a los regímenes de precipitación y temperatura. Sin embargo, no sé, los que llegaron en avión de día pudieron ver esa alfombra rosa que tenemos ahorita en Villahermosa, ¿no? Eso es parte del comportamiento temporal de la vegetación, que si bien estas tendencias estacionales resultan de áreas grandes y heterogéneas y no de solo individuos de plantas o individuos que como ocurre en otras áreas, también resulta que esta alteración temporal es producto del efecto de la actividad humana, ¿no? Esto se estudia a través de la fenología, que es justamente estos cambios estacionales y que nos permiten ver la floración, la maduración de los cultivos o de las plantas, y se ha utilizado los satélites de baja resolución espacial pero alta resolución temporal como el ABHRR por medio de un índice al que no voy a entrar en mucho detalle porque también se mencionó ayer, que es el índice normalizado de vegetación diferenciado, ¿no? A escalas generalmente globales y continentales. ¿Por qué? Porque si bien
todo mundo quiere la máxima resolución espacial y cuando uno ve o toma una imagen o se mete a Google Earth, lo primero que quiere ver es su casa. Lo que uno quiere ver es el techo de la casa, ¿no? Sin embargo, también se comentó ayer en la Casa de la Tierra, pues finalmente nuestra casa, en este caso es Villahermosa, es el sureste, es el continente y es el planeta. Entonces parte de nuestra casa verla desde otra perspectiva. Entonces, la fenología se utiliza estos perfiles de comportamiento del índice de vegetación a lo largo del año y que pueden estar relacionados a algunos cambios biofísicos de la cobertura y el uso del suelo y por lo tanto enseñarnos algunas tendencias. Típicamente lo que tendríamos bajo un concepto de estos es que ocurre un comportamiento estacional en donde se siembra o la vegetación está en estado de cuando ocurre en altas latitudes, empieza a crecer, llega a un pico y empieza a fenecer, que serían las condiciones típicas de un cultivo, ¿no? Aquí también recuerdo otra vez una parábola que decían por ahí de que el toro inmóvil y la veloz espiga. El toro durante un año pareciera que no cambiara mucho, sin embargo, un cultivo tiene un comportamiento dramático de inicio a fin. Entonces, a partir de esto se pueden obtener una serie de métricas fenológicas, cuándo es el inicio del verdor, cuándo es el máximo del verdor, cuál es la tasa a la cual esto se incrementa, cuál sería el periodo total en donde tenemos esta biomasa activa y cosas por el estilo. Entonces, si esto lo pasamos a las áreas tropicales, aquí pongo 3 ejemplos, el trópico húmedo, el trópico subhúmedo y la parte templada que tenemos aquí en el sureste. En todos los casos tenemos temperaturas altas, sin embargo, a excepción de la parte templada, sin embargo, la distribución de la precipitación no es la misma, ¿no? Tenemos aún en zonas tropicales, aquí en el sureste en México, tenemos un periodo relativamente de secas, o sea, de baja de precipitación. En el caso del trópico subhúmedo, sí tenemos una baja considerable de precipitación en una época, más un efecto de canícula, esta mínima que ocurre entre 2 máximos, que es un problema muy interesante y que también estoy tratando de analizarlo a través de datos de satélite. Entonces, ¿qué ocurre en una zona de cultivo, en zonas tropicales o en una zona de selva baja caducifolia? Aquí pongo de esta imagen MODIS, por acá está el Océano Pacífico, la depresión central de Chiapas, por aquí estaría Montes Azules, aquí estaría la planicie costera del Golfo en donde estamos actualmente. ¿Qué ocurre? Que tenemos 2 periodos en donde la vegetación está completamente seca en un periodo y completamente llena de hojas en otro, y si esto lo relacionamos al perfil que podemos obtener con datos de alta resolución temporal, tendríamos este comportamiento que más o menos se relaciona al comportamiento de la vegetación. Sin embargo, cuando nos vamos al bosque tropical lluvioso, pues tenemos una respuesta de este tipo. Es una respuesta en donde, a pesar de que hay diferencias en el régimen de precipitación, esto no se ve reflejado directamente en la respuesta del índice. Y esto lo tratamos de ver a lo largo del tiempo, ¿no? Esto sería del año 2001 a 2005 para un punto de selva baja caducifolia, en donde vemos otra vez el comportamiento estacional de verdor y de caída de hojas con el efecto de canículo que anda escondido por ahí en los datos. Y de nuevo, cuando nos pasamos al bosque tropical, tenemos respuestas de este tipo, ¿no? Entonces, este era el reto. Sí hay un reto importante en cuanto a cómo tratar de extraer este comportamiento estacional. Esto lo hice a partir de un procedimiento de una descomposición utilizando series de Fourier. Tampoco voy a entrar mucho en el detalle de esto, pero la idea era separar los máximos y los mínimos de acuerdo al diferente comportamiento de los ciclos a lo largo del año. Entonces, lo que tengo por acá es la descomposición de los parámetros de Fourier para bosque tropical deciduo y para bosque tropical lluvioso, en donde el promedio pues va a ser más alto. Resulta que para el año 2005 en esta región llovió particularmente intenso en el mes de junio. Entonces, eso a pesar de que el total no es tan dramáticamente superior al total del año. Entonces, esto nos hace que la vegetación empiece a reaccionar antes al tener mucha precipitación en junio. Me voy a la parte del bosque tropical perennifolio y justamente por tener poca diferencia en el total por acá, también nos da una gráfica muy plana. Sin embargo, al compararlo con 2005,
no solo baja, sino que también aparentemente se nos está moviendo a la izquierda. Entonces, viendo de nuevo los datos de la precipitación, resulta que tenemos este desfasamiento hacia de los valores que teníamos de 12, 13, 12, 14 a 11 y que lo estoy relacionando con un incremento de nuevo de la precipitación en junio, otra vez a pesar de que valores totales de precipitación para esta región no andaban tan disparados con respecto a los otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, el método está viendo que la selva está viva, ¿no? Que el bosque tropical presenta características interesantes a lo largo del año. Pasado esto a un contexto espacial, por acá está el límite de Chiapas y Tabasco, entonces estas serían las amplitudes para 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. O sea, el efecto que tiene en el espacio lo podemos cuantificar de alguna manera. Si nos vamos a las fases, este desfasamiento hacia la izquierda, hacia la derecha, dependiendo las características de la curva, también tenemos que espacialmente tenemos modificaciones muy importantes que se tienen que considerar y no solo en periodos más cortos. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que las regiones tropicales presentan una dinámica estacional característica que se necesita monitorear continuamente, que sigue siendo un reto desde el punto de vista de la percepción remota y que talleres como este nos pueden ayudar a encontrar caminos. Que los datos de satélite de alta resolución temporal siguen siendo una opción importante que provee una perspectiva única y por lo tanto no hay que desecharlos de primera mano. Algo que acababan de comentar es que la percepción remota es la única actividad espacial a lo largo de todo este periodo de tiempo que no solo se ha mantenido, sino que ha crecido de manera importante y la presencia de nosotros aquí es muestra de ello, ¿no? Por lo tanto, considero que existe capacidad y tecnología para hacer desarrollos propios en términos de infraestructura o en términos de construcción de satélite. Lo acaba de mencionar sobre la necesidad, que considero también lo tengo aquí, importante de trabajar más con los brasileños que nos llevan años luz en este sentido y poder obtener datos del satélite sino-brasileño. Con respecto a hacia dónde podemos ir y qué tendencias y qué puentes debemos tender, yo creo que existe la tecnología de información para establecer un sistema de observación y colaboración de los centros de investigación involucrados y creo que aquí le voy a dejar la pelotita a Salma para que nos explique con más detalle algunas de estas cosas. ¿Por qué? Porque hacia donde debemos ir, considero, es a los servicios de Internet. Del servicio no solo como almacenamiento de datos y mapas, sino como el proveer información. Parte de esto se mencionó ayer en la ponencia del INEGI, en donde están yendo ya no solo a proveer datos, sino eventualmente a proveer procesos y eventualmente información. Y por lo tanto también algo que ya se mencionó, que es establecer servicios colaborativos, cursos, conferencias, innovación, utilizando la tecnología de Internet. El futuro entonces es importante no solo compartir datos, sino compartir información y conocimiento. Dadas las características particulares de la información a la que estamos refiriendo y los volúmenes de datos que estamos hablando, se requieren de alguna manera arquitecturas particulares en el servicios de web, especificar con mucho detalle las necesidades de estos servicios y espero que esto nos abunden un poco más en lo que resta del tema. Muchas gracias.